Daniel capítulo 9. Capítulo 9, 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Ustedes ya saben que 606 antes de Jesús, Daniel vivía, ¿no? Creo que hasta 536. ¿Qué significa el nombre Daniel? Significa que Dios es el juez o justicia de Dios. Dios es el juez o justicia de Dios. Su nombre era muy interesante, ¿sí o no? En la realidad, Daniel era un noble en su país. Creo que él era de tribu de Judá, ¿no? Daniel capítulo 1, el versículo 3. Y dije el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buena parecer, enseñados en toda sabiduría, sabio en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Quiere decir que Daniel también era un noble en su país. Era muy alta categoría. Podría ser una familia real o príncipe, ¿sí o no? Pero un día cuando Nabucodonosor atacó a Judá primera vez, en aquel momento, él fue como un cautivo, como un criado de Babilonia, ¿sí o no? Nabucodonosor le llevó a Daniel a Babilonia, donde estaba muy retirado de Judá, ¿sí?
Hermanos, en su país él vivía como una familia real. ¿Sí o no? Pero mientras que él estaba yendo a Babilonia, Daniel, ¿sí o no? En aquel entonces, los soldados de Babilonia le trataban a él como un cautivo nada más. Por eso yo pienso que su corazón se quebró, ¿sí o no? Se humilló muchísimo. De una familia real a un cautivo de Babilonia. Viviendo como al comienzo, viviendo como un criado nada más. Hermanos, por eso, cada día él no podía menos que apoyarse en Dios nada más. ¿En dónde? En Babilonia. Sin Dios, él no tenía el apoyo, ¿sí o no? Cada día oraba a Dios, cada día se apoyaba en Dios. También cada día oraba a Dios. ¿Cuántas veces? Por lo menos mínimo 3 veces, básicamente. Abriendo la ventana y orando a Dios hacia Jerusalén por apoyarse en la promesa de Dios, ¿sí o no? Aparentemente él era muy justo. Andaba correctamente ante Dios. Irrepresible, ¿sí o no? Según la ley de Moisés. Era. Pero Daniel capítulo 9, el que confesó. Daniel capítulo 9, el versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. Siervo de Dios, porque contra él pecamos. Daniel que confesó. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. ¿Qué tipo de maldición era? La cual era la maldición de la ley de Moisés. Aquí dice, y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. Aquí dice, en la ley de Moisés. Siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros, contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Daniel, ¿qué entendió? Nuestros antepasados y nuestros reyes, todos han violado la ley de Moisés. Por lo cual toda la maldad de la ley de Moisés vino a nosotros. ¿Sí o no? Menos Daniel, no. Menos Daniel de ninguna manera.
Yo un poco podía entender al corazón de Daniel. Cuando la gente está en una posición de humilde espiritualmente, en aquel momento la mente funciona normalmente ante Dios. Daniel también pensaba que ¿por qué ahora somos cautivos en Babilonia? ¿Por qué ahora somos tan miserables? ¿Por qué yo soy ahora un cautivo? En mi país yo era una familia real. ¿Sí o no? Yo era un noble. Pero ahora soy un criado aquí en Babilonia. Soy tan miserable en Babilonia. Ya mi país se quebró, ¿sí o no? Fue destruido por Nabucodonosor. ¿Por qué? Por toda la maldición de la ley de Moisés. ¿Sí o no? Él nunca decía que yo he guardado la ley de Moisés. Nunca. Daniel nunca decía eso. Al contrario, que aquí dice. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. Y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, también aquí dice 13, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Sobre ellos no, sobre nosotros. Y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios. No hemos implorado. Este mal vino sobre nosotros. Daniel, ¿qué confesó? La maldición, la ley de Moisés, se cayó sobre nosotros. Él también estaba incluido, ¿sí o no? Él nunca se apoyaba en su propia justicia para ir al cielo. ¿Qué significa su nombre? Significa que justicia de Dios. O Dios es el juez primero. Yo, justicia de Dios. Él solamente se apoyaba en la justicia de Dios, en vez de en la justicia humana. Pero aquí el versículo 13, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. ¿Qué significa? Yo soy un cautivo y soy un miserable en Babilonia por la maldición de la ley de Moisés. Y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Hermanos, ¿qué significa no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios? Aunque
la mayoría de los israelitas han recibido toda la maldición de la ley de Moisés, ¿sí o no? Y viviendo en Babilonia como cautivos. También murieron por la espada de Nabucodonosor, por toda la maldición de la ley de Moisés. Pero aún los muchos no entendieron sus maldades. Sobre todo, aquí dice, 13, la última parte, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Y entender tu verdad. Hermanos, aunque ellos han recibido toda la maldición de la ley de Moisés, pero no pedían a Dios, ni buscaban a Dios para entender la verdad. ¿Cuál era la verdad para los israelitas y para nosotros? La cual es Jesús, ¿sí? La cual es Mesías. Según San Juan capítulo 14, el versículo 3. Yo soy el camino y la verdad. Yo soy la vida, ¿sí o no? Aunque ellos han recibido toda la maldición de la ley de Moisés, pero no pedían a Dios para entender la verdad, ni tampoco buscaba a Dios para entender la verdad. No quiere arrepentirse, tampoco quiere entender la verdad. Pero en el caso de Daniel, primero su corazón se quebró. ¿Sí o no? Por su vida de cautividad. En su pueblo natal, él vivía como una familia real y noble. Creo que no le faltaba nada de nada. Creo que comía bien y dormía bien, andaba bien. Según Daniel capítulo 1, el versículo 3. Pero un día Nabucodonosor vino a ellos. Cuando Nabucodonosor atacó a Israel primera vez, en aquel momento él fue como un cautivo, Daniel. Era arrastrado por los soldados, creo que los soldados de Babilonia, como un animal, ¿sí o no? Vámonos, vámonos. Al llegar a Babilonia, ante Daniel había la vida feliz. De ninguna manera. Viviendo como un cautivo, como un criado. Yo también experimentaba esto. Un día Jehová me humilló. De un hijo de multimillonaria a un pobrecito. Pasando 6 meses. Yo preguntaba en mi corazón y hablaba en mi corazón. ¿Por qué ahora soy tan pobrecito? ¿Por qué mi corazón es tan vacío? ¿Qué causa?
un día yo hablé en mi corazón. Por todos mis pecados. Por todos mis pecados. Anteriormente ni una vez pensaba así. Siempre soy libre de todo. Puedo hacer todo. Andaba como si fuera un joven muy arrogante. Hablaba como si fuera un arrogante. Cuando al entrar al restaurante siempre pedía a los mozos, traiga esa comida. Así. Por juventud, ¿sí o no? Hablaba como si fuera un arrogante, teniendo alta voz. Así. Siempre me apoyaba en mí mismo, siempre me apoyaba en mi propia fuerza, siempre me apoyaba en el dinero. Pero un día Jehová me humilde. Pasando un tiempo, yo empecé a pensar que, ¿por qué? ¿Qué causa? Por causa de todos mis pecados. Mayormente ya he tirado a Dios. Por eso yo primera vez pedí a Dios que ten misericordia de mi Señor. Cuando yo estaba en una posición tan miserable, en aquel momento mi mente empezó a funcionar normalmente ante Dios. ¿Qué causa? ¿Por qué? Daniel exactamente qué entendió. Sobre la maldición de la ley de Moisés. ¿Sí? Por todos los pecados de mis pueblos. Sobre todo por su pecado también. Aquí dice. Versículo 19. Oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío. Porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo, Señor. ¿Sí? Él también que confesó su pecado, ¿sí o no? También el que confesó, yo no puedo guardar la ley de Moisés. Por lo cual, también yo ya he recibido toda la maldición de la ley de Moisés. Mire, hermanos, la ley de Moisés era una guía para Daniel. Como el ayo. La ley de Moisés le llevó a Daniel a Cristo, ¿sí? A la verdad. Como Gálatas capítulo 3, el versículo 23. Yo solo leo. Gálatas capítulo 3, el versículo 23. Pero antes de viniese la fe estábamos confiados bajo la ley,
encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ese versículo se cumplió en la vida de Daniel, en el corazón de Daniel, ¿sí o no? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Jehová nos dio a nosotros la ley de Moisés para llevarnos a Cristo, como el ayo, ¿sí o no? Pero los israelitas, aunque recibían toda la maldición, la ley de Moisés, pero no quieren arrepentirse, tampoco pedían a Dios para entender la verdad. No pedían ni buscaban a Dios para entender la verdad. Un día yo también he confiado a Dios que, Dios mío, soy un pecador. Y por mis pecados, ahora soy nada, soy tan miserable nada más. Sobre todo mi alma estaba yendo al infierno por mis pecados, Señor. Creo que al día siguiente, cuando yo leía acerca de San Juan capítulo 3, el versículo 3, donde está escrito que de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Al leer esto, yo doblé mis rodillas, pidiendo a Dios, Señor, yo no quiero que mi alma se vaya al infierno, Señor. Ten misericordia de mi alma, Señor. Pero, Señor, yo no entiendo el nuevo nacimiento, Señor. ¿Qué significa nacer de nuevo, Señor? Yo también quiero nacer de nuevo, Señor. Aunque yo no entendía la palabra nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Nunca escuchaba, nunca entendía eso. ¿Qué significa nuevo nacimiento? El que no nace de nuevo, ¿qué significa eso? Pero, Señor, yo también quiero nacer de nuevo, Señor. Quiero entender la verdad, Señor. Pasando una semana, Jehová tuvo misericordia de mi alma. Luego, yo nací de nuevo. Del pecador al justo. Por Jesucristo. La ley de Moisés era el ayo para Daniel, ¿sí? El que le llevó a Cristo. ¿Sí o no? Daniel nunca se apoyaba en su propia justicia. Quiere decir que nunca se apoyaba en su propia obra. Nunca se apoyaba en la obra humana para ir al cielo.
sino la justicia de Dios. Por eso aquí dice, Daniel capítulo 9, el versículo 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Aunque recibían toda la maldición de la ley de Moisés, ¿sí? Los Israel, pero no quieren arrepentirse de sus maldades, ni tampoco pedían y ni buscaban a Dios para entender la verdad. Pero aquí dice, por tanto Jehová veló sobre el mar y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto, con mano poderosa te hiciste renombre cual lo tiene hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente, que yo también, ¿sí? Yo también pecaba. XVI. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados, por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Aquí Daniel confesaba que por los pecados de nuestros padres, también por mi pecado. ¿Qué significa el oprobio de todos? El menosprecio y la vergüenza, todos vinieron a ellos por sus pecados. ¿Sí o no? 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, que haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. ¿Qué significa? No elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus misericordias, tus muchas misericordias. ¿Qué significa esto? Daniel no se apoyaba en la justicia del hombre, sino en que tus muchas misericordias. Anteriormente yo pensaba que Daniel siempre se apoyaba en su propia obra, en la ley de Moisés. Cuando yo era un ignorante acerca de la Biblia, Daniel se oraba a Dios al día 13 veces, puntualmente.
Por eso creo que él guardaba la ley de Moisés muy bien. De ninguna manera. El que confiesa, no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Quiere decir, él no se apoyaba en su propia justicia, sino en tus muchas misericordias. ¿Sí o no? Por eso, su corazón era muy justo para Daniel. Porque su nombre, ¿qué significa? Dios es el juez o justicia de Dios, ¿sí o no? Por eso él que confiesa aquí. Por eso aquí dice que no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. También él confesó que Dios es justo, ¿sí o no? 14. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho. Como su nombre, ¿sí o no? Nombre Daniel. Él nunca, ni una vez se apoyaba en su propia obra, su propia justicia, sino en mucha misericordia de Dios. Mire, hermanos, Daniel básicamente conocía muy bien a la Biblia. Porque cada día él abría la ventana hacia Jerusalén, oraba hacia Jerusalén, por entender la promesa de Dios. ¿Sí o no? Un día Salomón pidió con todo su corazón a Dios que el que ora a usted, a Dios, por la petición hacia Jerusalén. Por favor, Dios mío, por favor, bendiga a ellos. Daniel básicamente entiende el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? 800 antes de Jesús, ya Isaías nació, ¿sí? Por eso Isaías, en Isaías capítulo 53 y en muchos capítulos de Isaías, donde estaba escrito el verdadero evangelio y la justicia de Dios. Hermanos, ¿ustedes confesaron sus pecados a Dios como Daniel? Ustedes pedían a Dios, buscaban a Dios para entender la verdad. Ustedes confesaron a Dios que yo no he guardado la ley de Moisés, por eso toda la maldición de la ley de Moisés vino a mí. La ley de Moisés era el ayo para Daniel. ¿Por qué? El que le llevó a Cristo, a la verdad.
Por eso Jehová envió a él un ángel para explicar muy bien el Evangelio de Cristo, más profundo. ¿Sí o no? Daniel capítulo 9, el versículo 10. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y unir al santo de los santos. Aquí dice. Daniel era un prudente, ¿no? Después voy a explicar el versículo 24. Miren, Daniel capítulo 17 y 19. Aquí dice, la última parte. Por amor del Señor. Por amor del Señor. 19. La media parte. Por amor de tú mismo. Por amor de ti mismo. Daniel capítulo 9, el versículo 17 y también 19. Por amor del Señor. Por amor de ti mismo. Por favor, Señor, perdónenos. Recupere tu santa ciudad. Por favor, por amor de ti mismo. 2 veces. Creo que leía la Biblia muchísimas veces. ¿Por qué? Isaías capítulo, no necesita buscar, Isaías capítulo 43, el versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Aquí dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me recordaré de tus pecados. Daniel no confesaba a Dios según conforme su propio pensamiento, sino por las escrituras de la Biblia. Daniel oraba a Dios cada día 3 veces, abriendo la ventana hacia Jerusalén, según conforme a la promesa de Dios. Pidiendo a Dios el perdón también, según conforme la escritura de la Biblia. Yo soy el que borro tus rebeliones, por amor de mí mismo. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Salmos capítulo 23, el versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él no oraba a Dios según conforme a su propio pensamiento, sino
conforme que la escritura de la Biblia. Siempre se apoyaba en la promesa de Dios, ¿sí o no? Para orar, también para recibir perdón de los pecados, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué los judíos fracasaron en la ley de Moisés? Tampoco han podido alcanzar a la justicia. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, el versículo 30. ¿Qué pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ellos no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Hermanos, sobre todo capítulo 10, el versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pero no conforme a ciencia. ¿Qué significa? Pero no conforme a ciencia. No conforme a la palabra de Dios. Ellos tenían celo de Dios, pero no conforme ¿qué? A ciencia. 자, aquí dice, capítulo 9, el verso 30. ¿Qué pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia? ¿Qué tipo de justicia era? La justicia, la ley de Moisés. Han alcanzado la justicia. ¿Qué significa? Han alcanzado la justicia de Dios. Es decir, la justicia que es por fe, aquí dice. La justicia que es por fe. Aunque los gentiles no se han apoyado en la justicia de la ley de Moisés, pero han alcanzado a la justicia verdaderamente. ¿Por qué? Ellos se apoyaban en la justicia de Dios por la fe. Si los judíos tenían el celo, ¿sí o no? Sí. Vamos a guardar la ley de Moisés. Podemos guardarla. Vamos a intentar más. Vamos a esforzarnos más para guardar la ley de Moisés. Pero no han alcanzado la justicia. Pero en el caso de los gentiles, siempre violaba, ¿qué violaba? La justicia de la ley de Moisés. Pero algunos gentiles han alcanzado la justicia por la fe. ¿Sí o no? Los muchos ahora tienen celos. Sí. Amén. Vamos a guardar la ley de Moisés. Sí. ¿Sí o no?
pero todavía no alcanzan la justicia. Entonces, ¿cómo los gentiles han podido alcanzar la justicia? Por la fe. ¿Cuál es la fe? Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Aquí dice, la fe es el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Un día Jehová abrió mis oídos, por lo cual yo pude oír que el Evangelio de Cristo. Ya hace 2000 años Jesús ya solucionó todos mis pecados por amor de su nombre. Pues nadie puede excusarse ante Dios. Ya hace 2000 años Jesús derramó su preciosa sangre y también agua para salvarme, para purificarme, para ser autor de eterna salvación, para hacernos que justo por su resurrección. Al escuchar esto, de repente yo tuve la fe de Jesucristo. Desde ese momento yo no pude decir que yo soy un pecador, no. Antes de oír el Evangelio de Cristo por la fe, Jehová me hizo oír que la noticia de muerte por la ley de Moisés. Por la ley de Moisés, Jehová me dijo a mí que la noticia de muerte. ¿Cómo? Tú eres un cadáver, tú eres un muerto desde el vientre de la madre. Tu propia obra no sirve a mí, nada de nada. Pero anteriormente yo no tenía el conocimiento de la Biblia, por eso solamente tenía el celo, nada más, celo. Amén, amén, amén. Tengo que guardar la ley de Moisés, los 10 mandamientos. No siga conforme a ciencia. No siga conforme a la palabra de Dios, conocimiento de la Biblia, como los judíos. Vagamente escuchaba, sí, somos pecadores por pecado de Adán, pero mi corazón no lo reconocía. El pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte pasó. Sí, amén. Pero mi corazón siempre, ¿qué decía? Vivo soy. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno sepulcro ese tú hagas. Sí, amén. Pero mi corazón, no amén. Sí tenía el celo, un poco, pero no tenía el conocimiento de la Biblia. Entonces cuando yo leí la Biblia siempre dormitaba. Así. Como los judíos.
Cuando predicaba los pastores en púlpito siempre dormido. Pero no entendía nada por eso. Pero Dios primero me predicó a mí la noticia de muerte, la mala noticia a través de la ley de Moisés. Por eso yo confesé a Dios, Señor, soy un reprobado suyo, Señor, por no guardar la ley de Moisés. Señor, en mí mismo no hay lo bueno, ni siquiera uno, Señor. No quiero ir al infierno, sobre todo mi alma, Señor. Aunque yo asistía a las varias iglesias evangélicas de mi país, pero no entendía el nuevo nacimiento, Señor. ¿Qué es el nuevo nacimiento, Señor? Intentar más para guardar la ley de Moisés. ¿Qué es? ¿Dejar de fumar cigarrillo? ¿Qué es? ¿Dejando tomar de alcohol? ¿Qué es nuevo nacimiento, Señor? Soy un pecador para siempre, Señor. Si tenía el celo. Pero como los israelitas. Pero un día Jehová me predicó a mí la buena noticia por un expositor de una campaña evangelística. Al oír el Evangelio de Cristo, en aquel momento la fe de Jesús entró en mi corazón. Por oír, ¿sí? Por la palabra de Dios. Pastor, por eso ahora yo soy un justo. Amén. Cuando yo nací en el mundo, como yo salí como un pecador, desde en el vientre de mi madre. Pero ahora soy un justo por la obra de Jesucristo, por la resurrección de Jesucristo. Amén, Señor. Por eso yo pude alcanzar la justicia de Dios como Daniel. ¿Sí? Los muchos tienen el celo, pero no siguen conforme a la ciencia. La ley de Moisés es muy buena para llevarnos a Cristo. La ley de Moisés le llevó a Daniel a la verdad. Nunca él se apoyaba en su propia justicia, sino en la justicia de Dios, sino en mucha misericordia de Dios. Porque los israelitas no han alcanzado la justicia de Dios. ¿Por qué? Por no apoyarse en la fe, la justicia de Dios. Si ellos tenían el celo, el apóstol Pablo, antes de nacer de nuevo, su nombre era Saulo. Saulo tenía el celo, muchísimos, por eso
Hasta que Él destruya a los cristianos. ¿Sí? Pero Él tampoco seguía conforme a ciencia. Él confesaba esto. Hermanos, ustedes ya han escuchado la mala noticia a través de la ley de Moisés. ¿Todavía no? Entonces, oigan más la mala noticia. Por medio de la ley de Moisés. Luego podrán escuchar las buenas noticias por Jesucristo. Pues en mi vida, primera vez confesé a Jehová con todo mi corazón mis pecados. Señor, Señor, soy un pecador, Señor. Sufro por mis pecados, Señor. Sufro por mi alma que estaba yendo al infierno por el pecado, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de mí, Señor. Pues, Daniel, sí, él nunca. Hoy quiero explicar por último esto, luego vamos a terminar. Proverbios, capítulo 27. 자, por último, Proverbios capítulo 27. (27, 22) Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados en el pisón, no se apartará de él su necedad. Yo veía esto. Aunque Jehová, algunas personas humillaban a él, para recibir la salvación, pero no entendieron que ¿por qué Jehová me humilla? Pues aquí dice, aunque bajes al necio en un mortero, ¿ustedes saben el mortero? Entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Aunque Jehová permitía a ellos enfermedad y también dificultad y tribulaciones, pero no entendieron nada de nada. Pero por la gracia de Dios, Él me hizo entender mi maldad para arrepentir. Aquí dice, aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, pero no se apartará de él su necedad. Tan miserables. No sabe pensar que qué causa, por qué. Tampoco sabe regresar a Dios. ¿Sí? Solo luchando, peleando contra su mala circunstancia nada más. No sabe pensar ni sabe preguntar en su corazón, ¿qué causa, Dios mío? ¿Por qué? Por eso ojalá que ustedes
sepan que consultar, preguntar a Jehová en la tribulación, en la mala circunstancia, para salir de todo esto, para volver, para adquirir a Dios. Amén. Hoy hasta aquí oremos.